Muy buenos días para todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en este foro por el derecho a la alimentación. Agradecemos desde la Federación FENSUAGRO y de las demás organizaciones que hacen esta convocatoria a este importante foro a que nos acompañen en el día de hoy. El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU describió el derecho a la alimentación como el derecho de todo hombre, mujer o niño de tener acceso físico y económico en el todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla de forma consistente con la dignidad humana. A diferencia de los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, que son conceptos políticos, el derecho a la alimentación se considera un derecho humano y está basado en la legislación internacional existente. Como un derecho humano, esto implica que un individuo puede exigir al Estado y a las comunidades del Estado que respeten, protejan y garanticen sus necesidades de acceso adecuado a suficientes alimentos en una cantidad aceptable. El derecho a la alimentación estipula derechos individuales y obligaciones estatales relacionadas que deberán ser preservadas en la legislación nacional e internacional. Este foro es promovido por la campaña Mueve por tus derechos, que también son los míos, que promueve el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al trabajo y a la tierra. El día de hoy hablaremos del derecho a la alimentación en lo normativo, en la vulneración de este derecho y las alternativas para el cumplimiento de este derecho esencial para la vida humana. Tanto la campaña Mueve por tus derechos, que también son los míos, como este foro, es promovido y acompañado por FENSUAGRO, la CUT, USO, Sintra y Magra, El Coiso, ATE, IPC, Tierra y Paz, ACASA, ASEAN, Sintra 14, Comité Sala RENAP, con el apoyo de FOS, IFSI y SOLSOC. Para hablar de este tema, desde la visión de la academia, nos acompaña la profesora Sara del Castillo, profesora en Nutrición Pública, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional, directora del Observatorio de la Maestría, Soberanía y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional, acompañado del profesor Cristian Murcia. También nos acompaña desde la visión del sector campesino la compañera dirigente agraria Nuri Martínez, quien es presidenta de nuestra Federación FENSUAGRO CUT, que nos acompaña en el día de hoy en nombre de los campesinos de Colombia. Desde la visión de la economía familiar, la compañera Juliana Millán, directora de ATI, antropóloga en Maestría Ambiental y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó en el área de la construcción política alimentaria y ambiental de los sectores populares en Colombia y México desde el 2004 al 2011. En el 2012 fue coordinadora de participación ciudadana en el sistema distrital de tasa pública en el mercado en el Instituto para la Economía Social IPES. Del 2013 al 2021 es parte del equipo de investigadora de la sesión de trabajo interdisciplinario de ATI en la coordinación de programas y dirección pública. Del 2019 al 2021 en la articulación y movilización de la Red Nacional de Agricultura Familiar RENAP. Entonces, para ya dar inicio a este foro que esperamos sea de suma importancia para los que nos acompañan y podamos así promover desde las organizaciones sociales, sindicales y la comunidad el respeto a este derecho fundamental para el ser humano. Entonces, le damos la palabra a la profesora Sara del Castillo y al profesor Cristian por 40 minutos. Entonces, arrancamos. Bienvenidos. Muchas gracias a los organizadores y en particular a FENSUAGRO que contactó a la universidad.
Vamos a compartir para esta presentación, para esta intervención, una pequeña presentación que hemos preparado con el profesor Cristian. Espero que se vea. Me cuentan si la están viendo. Sí, señora, se está viendo. Muy bien. Muchas gracias. Listo, queríamos comenzar la presentación contando, perdónenme, me voy para atrás, que está molestando Voy a cerrar un momentico mi cámara porque está molestando la conexión. Ya los saludé a todos y todas los asistentes, los que nos acompañan aquí en la sala de Meet, como todas las personas que se conectan a través de las redes sociales de los organizadores. Para nosotros como Observatorio y como Universidad Nacional, el profesor Cristian Murcia y yo, integrantes del equipo del Observatorio, es un honor, un placer estar compartiendo en este espacio con ustedes en este tema, pues que ha sido un tema de diferentes entradas y diferentes reflexiones en la universidad. Representamos aquí en este espacio a la academia. Voy entonces a cerrar la cámara para poder compartir con ustedes de mejor manera nuestra presentación. Quisiera comenzar diciendo que estos espacios en este momento del país y de la reflexión que tenemos en torno al derecho a la alimentación y claro, a todos los derechos, pero en particular al derecho a la alimentación, nos hace recordar, dolernos y tener toda la rabia del mundo por las situaciones que estamos viviendo en términos de las muertes de los líderes ambientalistas, defensores de derechos humanos, defensores del derecho humano a la alimentación, como Jorge Enrique, que significó muchísimo para el observatorio y el equipo nuestro, que nos enseñó tanto, y pues como sigue esta situación persistente en el país, desde todas las latitudes es necesario rechazar estas situaciones. Quisiéramos comentarles desde dónde conversamos con ustedes sobre el tema del derecho humano a la alimentación y contarles un poco el observatorio muy rápidamente. Somos un espacio universitario, un proyecto universitario de reflexión en torno a la investigación, docencia y extensión en torno al tema del derecho, de la soberanía y seguridad alimentaria. Creo que aquí hay una labor importante en esta reflexión en torno de lo que hacemos, lo que debemos hacer y lo que no hemos hecho, y por eso estos espacios son tan importantes para estas reflexiones, para regresar a la academia y a las aulas, hacer este trabajo de construir en torno a la reivindicación, la exigibilidad del derecho humano a la alimentación, desde el trabajo de la investigación, desde el trabajo de la formación y desde este ejercicio de las escuelas de líderes gestores, que es un espacio que reivindicamos permanentemente desde nuestro trabajo como universidad del orden nacional en todos estos territorios que están aquí en esta presentación y muchos otros espacios que también compartimos con los organizadores y los invitados también a esta reunión. Voy a continuar contándoles que estamos pensamos organizar esta conversación a la que nos invitan con 3 temas de conversación fundamentalmente. El primero sobre una reflexión del derecho a la alimentación, al derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, y aquí compartir también como esa construcción y esa, entre comillas, evolución que desde la academia, estos espacios de formación, investigación y construcción colectiva nos han animado desde el observatorio para llegar al punto donde estamos. Y en digamos, este espacio quisimos compartir como estas reflexiones que creo que aportan en particular a ver la perspectiva del derecho y a alimentar los elementos sobre los cuales avanzar en una campaña tan importante como la que ustedes están adelantando. El segundo tema de conversación que planteamos con Cristian se refiere a las escalas de realización del derecho humano a la alimentación y cómo esto permea también las reflexiones de la política pública y de los ejercicios de incidencia que deben animar el desarrollo de las acciones para la exigibilidad del derecho a la alimentación. Y el tercer punto, que es el que específicamente va a trabajar Cristian en este tiempo que nos han
asignado para esta intervención se refiere al sistema de garantía progresiva del derecho humano a la alimentación y cuáles son como los hitos que en este momento se plantea el país de cara a la urgencia de pensarnos ese sistema de garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. Entonces comienzo compartiendo esta perspectiva del derecho humano a la alimentación desde sus orígenes, de su normatividad, desde el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que plantea el derecho a la alimentación, y sin embargo, en esa revisión permanente que se hace desde la universidad, en los referentes internacionales de la seguridad alimentaria, planteados como referentes obligados desde lo internacional, como podría ser la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. En la construcción desde la universidad siempre sentimos en ese momento histórico, que es más o menos sobre los años 90, acercándonos al 2000, como la perspectiva de la FAO evidentemente era una definición, un abordaje de la seguridad alimentaria lejos del derecho humano a la alimentación, restringida, y en esa búsqueda, porque así ha sido, de pensarnos una mirada mucho más integral de la seguridad alimentaria y nutricional. En ese momento de la reflexión planteamos el concepto de seguridad alimentaria y nutricional genuina, que recogía varios elementos. El primero, pensarnos en una perspectiva más amplia de la seguridad alimentaria y nutricional, como decía el compañero, desde lo político, que creemos nosotros que no hay nada más político que la lucha, la reivindicación y la exigibilidad del derecho a la alimentación. La seguridad alimentaria y nutricional desde esta perspectiva la tendimos a ampliar en la mirada de incorporar otras dimensiones que también nos acercaran a la dimensión humana, alimentaria, ambiental y a la dimensión nutricional, en el entendido de no compartir una división ontológica entre los derechos y entre lo que tiene que ver con lo alimentario, lo ambiental y los derechos de los seres humanos y de los demás seres sintientes. En esa búsqueda se planteaba la seguridad alimentaria y nutricional desde las 4 dimensiones en una perspectiva mucho más amplia, integral, de una seguridad alimentaria y nutricional genuina, concepto inspirado en una de las primeras definiciones que compartía la Vía Campesina cuando planteaba su aproximación a esas primeras definiciones de la soberanía alimentaria. Nos atrajo mucho este tema de la seguridad alimentaria y nutricional genuina y en el desarrollo de cómo acercarlo a la implementación de la perspectiva del derecho a la alimentación, porque pensamos que esas 4 dimensiones en ese momento podían explicitar esa seguridad alimentaria y nutricional como un conjunto de derechos en 4 dimensiones que mostraba la conexidad de la seguridad alimentaria con otros muchos derechos y una perspectiva política hacia la soberanía alimentaria y una mirada de la seguridad alimentaria y nutricional y lo alimentario en su complejidad, en su conexidad con también el derecho a la vida. En ese momento, y aquí quería compartir varios ejercicios en los cuales nosotros desde la perspectiva del observatorio tenemos como firme propósito el ejercicio de la construcción de ciencia política, de entrar en los debates nacionales y reivindicar el camino hacia el derecho humano a la alimentación, hacia el derecho a la alimentación en ese momento. Y en ese momento histórico, hacia los 2008, 2007, el país estaba planteando el documento COMPE 113, un trabajo en el cual las universidades, las academias fuimos convocadas en un ejercicio de macroregionales, pero al final la política, el documento de política del COMPE 113 como Política Nacional de Seguridad Alimentaria saca totalmente de su texto la perspectiva del derecho a la alimentación, la equidad y efectivamente como pueden ver, pues las universidades en particular, nosotros y la academia, no participa del documento final, de la versión final del COMPES, y pasamos desde ese momento a plantear un ejercicio de interpelación al documento, a su implementación y a la ausencia en ese proceso de vincular la perspectiva del derecho humano a la alimentación como debería ser en una política nacional, planteando permanentemente su ausencia. En ese momento, el equipo del observatorio, y por eso nacemos con una S de seguridad alimentaria y hoy tenemos 2 S,
Continuamos nuestro proceso de trabajo, de acompañamiento desde la perspectiva del trabajo de extensión, investigación y docencia de la universidad, y reivindicamos de manera importante trascender, avanzar, mirar en esta perspectiva de la construcción integral del derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria, desde estos dos elementos transversales que de una u otra forma están poniendo en el centro de la lucha por lo alimentario lo que tiene que ver con los bienes comunes, en el corazón de las reivindicaciones de la soberanía alimentaria, los bienes comunes y los movimientos sociales, y por supuesto la participación con especial énfasis y liderazgo de la mujer, como hoy se puede sentir en toda la fuerza que en las organizaciones sociales, sindicales, campesinas tienen las mujeres. En ese sentido, la soberanía alimentaria también ha tenido un desarrollo y una evolución que ha alimentado las discusiones y el ejercicio de la garantía plena del derecho humano a la alimentación, incorporando elementos tan importantes y nodales para la definición y el alcance del derecho como ejercicio pleno, como son los alimentos entendidos en ese ejercicio de lo básico como bienes comunes, la necesidad de poner también en ese centro como actores a los productores, pero aproximando estos ejercicios de accionar entre proveedores, productores, consumidores, en cómo la seguridad, la soberanía alimentaria, trascendiendo la perspectiva en este momento claramente limitada a la seguridad alimentaria, no solamente desde el planteamiento de FAO, sino en general del desarrollo de la política pública del país hasta el momento, en esos sistemas alimentarios localizados y territorializados como un elemento importante de construcción del derecho desde y para los territorios. En ese sentido, también es clave cómo la soberanía alimentaria plantea el control de todos los escenarios desde lo local, la importancia de reivindicar los circuitos cortos de comercialización, el ejercicio del precio justo y la construcción de estos sistemas alimentarios alternativos, compatibles con la naturaleza, muy desde el paso por un conocimiento de lo alimentario por fuera de ese control corporativo. Y toda la lucha que desde la soberanía alimentaria se hace al modelo económico, al modelo alimentario neoliberal, y obviamente el desarrollo de esa evolución de la soberanía alimentaria también desde los debates actuales de la perspectiva de lo alimentario en las escalas de realización del derecho humano a la alimentación. Ahí tenemos este segundo momento de conversación que queríamos combinarlo con la perspectiva de entender cómo el país, a pesar de tener todos los elementos tan evidentes de falta de cumplimiento del derecho humano a la alimentación, aún desde las cifras y datos oficiales de manera evidente se nota la vulneración del derecho a la alimentación, y vemos cómo en los documentos oficiales de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, hoy por hoy aún vigente, aunque fue documentada, estructurada desde el 2015, la inseguridad alimentaria en el hogar, en el país, es un indicador importante de situaciones críticas de hambre en los hogares. Se observa como más de la mitad, 1 de cada 2 hogares en Colombia tiene inseguridad alimentaria, y como diría Héctor Abad Gómez, que se recuerda recientemente todos sus aportes, eso que los nutricionistas denominan desnutrición, inseguridad alimentaria, es claramente hambre de los hogares colombianos, 1 de cada 2 hogares colombianos, y con el impacto del COVID seguramente es una situación que veremos crecer. Esa misma encuesta muestra cómo de manera complementaria los hogares realizan estrategias tratando de superar estas situaciones de inseguridad alimentaria, y los porcentajes también son muy altos. Hogares con alguna experiencia de autoconsumo, y es una situación importante que queremos destacar, reflexionar, y que hemos incorporado también en varios de los análisis de publicaciones que hemos compartido con el profesor Cristian Murcia, donde las situaciones de inseguridad alimentaria se complementan con la ausencia de oferta institucional que proteja, que mejore, que realmente
plantee alternativas para superar la seguridad alimentaria y el hambre en Colombia. Vemos cómo la misma encuesta también muestra esta experiencia de autoconsumo, que es una experiencia de soberanía alimentaria, de procesos de reivindicación territorial, que apenas pues, la experiencia de la recolección de información en todo el país no llega a más de 15%, o sea, 16 de cada 100 hogares tendrían experiencias de autoconsumo protectoras de las situaciones de inseguridad alimentaria, y una alternativa que es ausente, por supuesto, no es lo suficientemente protagónica en las políticas públicas nacionales. En esa misma línea y en términos de las ausencias de lo que desde la política pública debe plantearse para generar estas alternativas de cumplimiento del derecho humano a la alimentación, vemos que incluso en la evaluación del COMPE 113, que es una evaluación institucional, se muestra que la política nacional, habiendo firmado pactos internacionales como el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no vincula compromisos de cumplimiento del derecho humano a la alimentación, y a pesar de que esta evaluación se hizo como evaluación institucional, una evaluación muy funcional a los intereses del momento de la política, está planteando la urgencia de la reformulación del COMPES y la recuperación de la prioridad del derecho humano a la alimentación dentro de los lineamientos eje de una política pública que aborde lo alimentario desde la perspectiva del derecho humano a la alimentación. Y la importancia de incorporar los elementos de las escalas de realización del derecho humano a la alimentación hoy por hoy son una urgencia manifiesta. El derecho humano a la alimentación debe incorporar la soberanía alimentaria como la máxima realización del derecho humano a la alimentación, pasando claramente por las autonomías alimentarias, desde esa perspectiva que las comunidades indígenas plantean, a una mirada mucho más amplia, cosmogónica, importante de recuperar esas especificidades territoriales y esos desarrollos identitarios, y entendiendo que la seguridad alimentaria y nutricional debe estar incluida dentro de esas escalas de realización, pero como la base de esa perspectiva del derecho humano a la alimentación que permita superar esa mirada del derecho como algo inherente al ser humano y que excluye otros elementos importantes y aspectos importantes en la integralidad de la construcción del derecho humano a la alimentación. Voy a terminar aquí. Le doy paso entonces a mi compañero Cristian, que tiene esta última parte. Me falta aquí una partecita que quiero completar, y es este hito, antes de darle la palabra a Cristian, importante, que tiene que ver con ese derecho a la alimentación y ese desafío urgente que también se reivindica como hito importante para este país en términos del abordaje de los acuerdos, de los puntos que están vinculados al acuerdo de paz. Y en estos elementos de desafío está claramente el derecho a la alimentación en Colombia. Ese desafío urgente, más claramente establecido como posacuerdo, posconflicto, es un aspecto que no tocamos en estas presentaciones. No hay posconflicto en este país. Estamos pensando claramente en los elementos que deja como prioridad el Acuerdo 1 de La Habana, donde es posible de manera importante en este hito para el país incorporar la perspectiva de las escalas de realización del derecho humano a la alimentación, y en ese Acuerdo 1 hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, aparece como elemento nodal la urgencia de plantear el sistema para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, incluyendo también los otros elementos del acuerdo, como acceso y uso de la tierra, el establecimiento de programas especiales para el desarrollo con enfoque territorial, y claramente la importancia de lo territorial y los planes nacionales sectoriales. El sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, que se concreta en ese sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, se constituye en un escenario, en un nicho, en una ventana de oportunidad, en una urgencia para plantear el sistema de garantía progresiva del derecho humano a la alimentación e implementar la posibilidad de concretar esas escalas de realización del derecho a la alimentación para el alcance de la soberanía alimentaria del país. Esos tres ejes de acción principales
tienen que ver con la política alimentaria y nutricional para la población rural, donde comenzó las situaciones que han generado el conflicto en el campo colombiano, debe tener una prioridad en ese sistema de garantía progresiva. La producción local, reivindicando todos estos elementos que son pilares de la soberanía alimentaria, producción local de alimentos, los mercados justos y la comercialización de alimentos. La educación alimentaria y nutricional, como decíamos en otros espacios, entendida claramente como una educación alimentaria transformadora, y allí plantear la tarea de la universidad, la tarea de la academia en el sentido de vincular no solo a esos ejercicios de acompañamiento, de convergencia con otros sectores, de la construcción de una plataforma para la gobernanza en los territorios, que es una tarea desde la universidad de su proyección social comunitaria y el apoyo a las movilizaciones y movimientos sociales, sino desde este ejercicio de acompañar la incidencia, la importancia de formar un recurso humano dentro de los estudiantes, de los jóvenes, que deben empezar a construir, así como lo hace el colega joven que nos va a acompañar a continuación, hacer los cambios y las transformaciones al interior de cuadros técnicos que hagan la diferencia en la institucionalidad y construyan desde adentro también estas perspectivas para el logro de la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. Con esta pequeña introducción, ahora sí le doy la palabra a Cristian para desarrollar este tercer tema de conversación en esta invitación que nos hacen y que esperamos podamos continuar construyendo en adelante con ustedes. Cristian. Gracias, profesora Sara, gracias a todos quienes nos escuchan. Profe, ¿podríamos dejar la presentación? Voy a prender un momentico la cámara para vernos el rostro. Como ya lo habían anunciado hacia el principio de este espacio, pues me presento, mi nombre es Cristian Murcia, hago parte del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, he hecho parte también del movimiento social y popular. Actualmente me encuentro también en la institucionalidad, soy el referente para asuntos de derechos humanos, paz y reconciliación de la Secretaría Distrital de Salud, y esto pues nos permite también tener, digamos, una perspectiva mucho más amplia de lo que ocurre no solamente en la propuesta que se va a presentar en términos académicos, sino en la lectura también de las necesidades en el marco del movimiento social, pero también en la lectura de cómo opera la institucionalidad y las limitaciones que hay allí. Nosotros, digamos que en el trabajo que hemos venido liderando como observatorio, frente al tema alimentario y nutricional, hemos sido enfáticos en que no se puede hablar específicamente de lo alimentario desligado del contexto, por lo menos agrario, ¿sí? Digamos, pensando en lo económico, pensando en lo político, pensando en lo social, pensar que las situaciones de desnutrición son producto también de esas condiciones de inequidad, pero estableciendo que por lo menos lo alimentario debe estar ligado a la estructura agraria del país, no pensándonos lo nutricional única y exclusivamente como un elemento que haga parte del sistema de salud, como se ha querido ver y como se ha pretendido también establecer un tema de problemas asociados al hambre de la población colombiana, asociada como si fuera una enfermedad cualquiera. Quiero manifestar que luego de la firma de los acuerdos de paz sí se ha trabajado de manera amplia en cómo debería ser esa implementación del sistema agroalimentario, cómo se podría incorporar un fuerte debate sobre las condiciones sociales que repercuten específicamente en el tema de la alimentación de la población colombiana, y adicional a eso también en medio de esa relación entre la academia como observatorio, como maestría y como Universidad Nacional, planteamos algunos elementos que podrían considerarse innovadores dentro de lo que se plantea en el acuerdo. Quiero plantear inicialmente y hacer un contexto, y es que el tema de lo alimentario en el acuerdo de paz viene a resolverse hacia el final de la discusión en La Habana. Inicialmente se planteaba un tema sobre la seguridad alimentaria, sobre la soberanía alimentaria, y creo que aquí no hay una dicotomía entre si llamamos esto soberanía, si llamamos esto seguridad, si esto lo llamamos derecho a la alimentación. Creo que lo nominal
y eso nos lo ha dado la experiencia, es que lo nominal termina siendo una lucha que se puede dejar casi que de últimas, ¿no? Hay que saber qué contenido hay allí. Nosotros podemos llamar soberanía alimentaria a un reencauche también de un tema asistencial en el país, y a veces nos quedamos con la estructura de cómo se llama, ¿sí? Aquí es importante, algunos nos decían, no, es que no lo llamamos derecho a la alimentación, tiene que ser soberanía, y lo que planteamos es que la soberanía tiene que ser un elemento nodal y que esté dentro como eje articulador o como columna vertebral. No podemos llamar a algo que, porque eso sí ha pasado históricamente, es la cooptación de algunos conceptos y al final sigue siendo la misma estructura, simplemente que con lo nominal nos conformamos. Entonces voy a establecer un poco qué es lo que hay actualmente. Siguiente, profe, en la primera estructura. El primer quiero plantear es qué hay actualmente frente al tema de cómo se estructura el tema de seguridad alimentaria en términos participativos y cómo se toman las decisiones actualmente en el país. Hay que partir de lo que mencionaba la profesora Sara frente al el COMPES firmado en el 2008, el 113, que tiene una vigencia hasta el año 2019, que se planteó también en el marco del acuerdo de paz transformarlo y pensarnos de una manera mucho más amplia el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, lo que existe actualmente es construcción de planes territoriales de seguridad alimentaria. Muchos integran, muchas instituciones, pero también algunos sectores sociales integran los comités departamentales de SAN con una mirada muy restrictiva sobre la participación. Allí pasan tanto los comités municipales a los departamentales y finalmente quien toma la decisión es algo que se llama la CISAN, que es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria. Allí solamente hay una mesa técnica, ¿sí?, que plantea específicamente el proceso de la Secretaría Técnica, que a veces la hace Prosperidad Social, otras veces las hace ICBF, y quien coordina la Comisión Intersectorial de SAN es finalmente el Ministerio de Salud. Si ustedes ven en la estructura, es muy poca la participación social y poca es mucho, porque realmente hay una nula participación social, es decir, la toma de decisiones frente al tema alimentario en el país recae explícitamente en los cuadros técnicos que hacen parte de las instituciones, es decir, se desconoce completamente este proceso. Eso es lo que existe actualmente y que existía desde el 2008 con la política de seguridad alimentaria y nutricional hasta el 2019 y que está en fase de reformulación. Siguiente, profe. Posteriormente a la firma del acuerdo en el gobierno Santos, finalizando el gobierno Santos, se estableció un proyecto, digamos, de decreto que iba a ser firmado por el gobierno Santos y que efectivamente empezaba a incorporar algunos elementos que habían sido nodales frente a la discusión en La Habana. Aquí aparecen unos elementos nuevos. Primero, pues digamos que lo nominal no cambia, se llama Política Nacional de Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, como se explicita en el Acuerdo de Paz. El Plan Nacional de Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, se incorporan nuevamente los planes territoriales de SAN, los comités municipales y los comités departamentales de SAN, pero allí nuevamente ya no se habla de derecho a la alimentación, sino vuelve a hablarse específicamente de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué tiene de diferente este proceso? Uno, que cambia el nombre, primero, no se llama Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, sino que ya se llama Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, e incorpora no solamente una mesa técnica, sino una mesa de participación social. Entonces incorpora algo muy superficial de la participación social, pero desde una manera muy consultiva. Quiere decir que nuevamente la participación se vuelve un órgano consultivo de llevar las discusiones que se dan dentro de la mesa técnica, consultarla en la mesa de participación y finalmente establecer algunos mecanismos para que se legitime esas acciones frente al tema alimentario. Se amplía específicamente los participantes, ahí ya aparecen otros que no voy a detallar uno a uno, pero pues aparecen nuevas instituciones, allí ya debe aparecer la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, que son todas esas agencias que se han construido también en el marco de la tercerización de la política pública, y finalmente este decreto no tiene la fuerza para construirse. Hay unas críticas tanto al interior del gobierno, el gobierno va saliendo, deja que esto se resuelva en el siguiente gobierno y las organizaciones sociales, tanto como en las universidades, dicen que esto no debe ser un decreto, sino debe ser un proyecto con fuerza de ley. Siguiente.
Finalmente, bueno, antes de presentar la propuesta, quiero decirles que desde el 2016 se han presentado al menos 3 proyectos de ley relacionados con la propuesta de Sistema de Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. Las 3 no han tenido una fuerza específicamente amplia dentro del legislativo, porque se han dedicado a discutir otros temas que para muchos es prioritario, ¿sí? Temas relacionados con la implementación del acuerdo, pero se deja de lado también el tema alimentario, también de pronto limitándolo a que lo alimentario puede ser posterior a discutir temas más estructurales. Yo lo pienso de manera diferente, creo que lo estructural hace parte de algo tan cotidiano como la alimentación, pero ninguno ha tenido un proceso a final término. Estas propuestas han pasado desde la creación de una agencia de seguridad alimentaria para que opere la política pública de alimentación, como pasa con las agencias que se han venido construyendo después del INCODER, y que hacen parte también de una política de tercerización del Estado. Y por otro lado, han habido propuestas alternativas que incluso incluyen el proceso de incorporar con fuerza, digamos, con elevación al rango constitucional, el derecho a la alimentación, con un concepto basado en la soberanía alimentaria, en la autonomía alimentaria, que no ha tenido tampoco fuerza, por lo que ha implicado también las fuerzas ancladas al gobierno, en donde legislar en favor de un derecho pues se convierte también en un tema administrativo fuerte. Lo primero que piensan el Estado es que casi que plantean un derecho a la alimentación es una carga de tutelas nuevamente para el Estado. Y pues se ve el derecho a la alimentación no como un proceso, sino se ve como un trámite, y hay un error conceptual. Esta propuesta la construimos desde el observatorio con participación en ese momento de la Secretaría Técnica de la CISAN, que era el ICBF, y se construyó que incluso tenga un proceso de vinculación con otras instituciones que trabajan desde el tema agrario, y también creemos que es fundamental establecer una mesa que trabaje temas de consumo y prácticas alimentarias. Uno de los temas que ha sido de fuerte debate en el país es que se ha intentado homogenizar el tema alimentario a partir no solamente de las políticas que se tienen a nivel nacional, sino también en la incorporación de casi que niveles asistenciales frente a lo alimentario, en donde se ha pensado que Colombia es una unidad homogénea, en donde desde la Guajira hasta el Amazonas se pueden consumir los mismos alimentos, y esto tiene que ser un debate muy